Apreciados amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes en esta noche. Quiero agradecerles por los saludos tan amables, agradecerles también muy especialmente por las oraciones. Necesito de esas oraciones. Pienso en el apóstol que escribió a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como pareciendo indicar que no necesita de nada aquí en la tierra, pero enseguida agradece a los miembros de la iglesia en Filipos por recordarlo en sus oraciones. Así que muchas gracias por esos mensajes y también por las oraciones. Y quiero expresar también mi gratitud profunda a la profesora Moriconi por esta magnífica interpretación, que realmente preparó el ambiente para que entremos en estos temas espirituales. Y tengo también una palabra de gratitud para todo el equipo técnico que ha hecho posible alguna mejoría en todo este sistema de transmisión. Voy a tener que manejar un poquito un aparatito que me han dado aquí, pero creo que todo va a resultar para bien y para mejor comprensión de lo que estamos presentando. El tema de mañana por la noche habla acerca de los misterios de la mujer vestida del sol y también del dragón, pero se le puede dar otro título: la biografía de Satanás escrita por Jesucristo. Y usted me dice, qué extraño que Jesucristo escriba una biografía de Satanás. Sí, en 8 capítulos. Usted me dice, ¿en 8 capítulos del Apocalipsis? No, en 8 capítulos de la biografía que encontramos en distintos versículos del libro del Apocalipsis. Y ahora sí, pasamos al tema de esta noche, introduciéndolo con una brevísima referencia a lo que estuvimos viendo ayer. Si ustedes me dicen, pastor, el tema de anoche fue bastante denso, reconozco que lo fue. Como que cubrimos no solamente la serie de los 7 sellos, sino que avanzamos incluso introduciéndonos en la serie más fascinante y apasionante, que es la serie de las 7 trompetas. En este repaso quiero recordarles que en la serie de las 7 iglesias, el Señor presenta algo así como radiografías de cuál era la situación espiritual de las iglesias que Juan pastoreaba y a las cuales no podía siquiera acercarse por estar exiliado allí en la isla de Patmos. Jesús le dijo, tú estás interesado en saber cómo están las cosas allí, pues aquí te presento un detalle y yo conozco todo lo que pasa en las iglesias, porque camino en las iglesias, me muevo en las iglesias y veo perfectamente cuáles son las necesidades, cuáles son los puntos que deben ser corregidos y sobre todo animando a la iglesia para que cumpla el gran cometido que yo les he dado a todas las iglesias. Entonces pasamos a la serie de los 7 sellos y en los 7 sellos nos encontramos con una iglesia paralela, una iglesia que se va separando más y más del Evangelio, una iglesia que entra en una comunión muy estrecha con el Estado, con el poder político, y eso lo lleva a alejarse completamente del propósito de la iglesia y del plan de salvación, lamentablemente enseñando doctrinas que no tienen su fundamento en la palabra de Dios. Y la historia de esa iglesia paralela, el Señor la interrumpe con la iglesia, en los tiempos de la iglesia de Tiatira, es decir, en los tiempos del caballo de color mortecino, del color de la muerte. ¿Recuerdan ustedes la secuencia de los colores de esos símbolos? Del blanco del primer siglo, del siglo apostólico, al rojo del período correspondiente a Esmirna, es decir, desde el año 100 hasta el 313. Rojo no solamente por la sangre, sino también rojo por la introducción de doctrinas del color del dragón, tiñendo de esa manera el mensaje apostólico con otras ideas, con otras herejías. Y llegamos al tiempo en que la iglesia paralela se vuelve más atrevida, en el tiempo de la iglesia de Pérgamo, es decir, el caballo negro, proclamando con voz en cuello, por así decirlo, qué es lo que se debe creer y qué es lo que se debe rechazar. Se atribuye atributos, prerrogativas que corresponden solamente a Dios.
y encontramos también precios abusivos para un alimento básico, como es el trigo y también la cebada. Precios totalmente abusivos, indicando la dificultad de conseguir el alimento espiritual, el trigo, la palabra de Dios, e instrucción, la cebada, basada en la palabra de Dios. Pero qué hermosa la certeza, no tendría poder este sistema para dañar ni el vino ni el aceite, ni la intercesión de Cristo en el santuario celestial, ni la obra del Espíritu Santo aplicando en los creyentes los méritos del sacrificio de Cristo. Y llegamos finalmente a la iglesia atacada por fieras, por bestias feroces. Es la iglesia que representada por Tiatira, y en la secuencia de los sellos representada por ese caballo mortecino, cabalgado por la muerte, seguido por el sepulcro, sembrando miseria, dolor e ignorancia de Dios en la tierra. Ahí el Señor se interrumpe en la secuencia. Parecería como que el Señor se siente molesto de tener que describir las cosas que estaría haciendo esa iglesia paralela contra su verdadera iglesia. Y en el sello número 5 aparecen mártires, mártires que fueron sacrificados en tiempos del Imperio Romano, en tiempos de los 1260 años de persecución por una iglesia presuntamente cristiana, pero más un sistema político religioso. Y finalmente se nos anticipa también que ese clamor de los mártires habría de llegar a su máxima sonoridad precisamente en el futuro, cuando la Triple Alianza lanzara la persecución final contra el pueblo de Dios. Esos mártires, por supuesto, no están vivos. Si estuvieran vivos, estarían ya en el cielo, en el supuesto caso de que la inmortalidad del alma existiera. Pero no, están aquí en la tierra. Están, se dice, con su sangre derramada al pie del altar. ¿Qué altar? Bueno, se habla de dos altares en la serie, pero si se trata de elegir uno de los dos, indudablemente el altar de los holocaustos, porque dieron su vida en sacrificio, sacrificándose por ser fieles al Señor. Y cuando llegamos al sexto sello, ya se deja de lado todo aquello que tiene que ver con las iglesias y se va a eventos que habrían de permitir fijar la secuencia cronológica de estos sellos. Encontramos ese terremoto pavoroso de Lisboa, el 1 de noviembre del año 1755. Después el día oscuro, que todavía no tiene explicación, ese 19 de mayo del año 1780. Luego esa lluvia fenomenal de estrellas fugaces, de meteoros, mejor llamarlos uranolitos, piedras del cielo. Calculen ustedes, caían a razón de más o menos 100.000 por hora, iluminando la noche como si fuera de día. Y estamos ahora en un compás de espera al cumplimiento de la cuarta de las señales que aparecen en el sexto sello. Ese rasgamiento de la atmósfera de tal manera que podamos ver la venida del Señor apenas aparezca allí en el oriente con el tamaño de la mitad de la palma de una mano. Y la pregunta, por supuesto, que sale de todos los labios de aquellos que no aceptaron las providencias de la salvación. El gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así que hay una relación estrecha entre las 7 iglesias y los 7 sellos. Nos preguntamos si hay una relación entre los 7 sellos y las 7 trompetas. Por supuesto, las trompetas representan el juicio de Dios, la venganza de Dios por todo lo que se hizo a sus hijos durante los 3 lapsos que ya hemos indicado. Sin más preámbulo ahora, quiero empezar directamente con nuestro estudio de las trompetas. Tendremos que hacerlo en forma muy rápida. No alcanzaremos a ver todos los detalles de todas las trompetas, pero quiero hacerles notar lo siguiente. Llama mucho la atención que las primeras 4 trompetas tienen apenas un versículo o a lo sumo 2 como descripción. Eso mismo está indicando que su actuación habría de ser muy, muy breve. Y de hecho,
Las 4 primeras trompetas hicieron su obra de venganza entre los años 410 y 476. Es decir, en un lapso de 66 años se produjeron estas 4 primeras trompetas que representaron el castigo sobre el imperio romano pagano, tanto en su ala occidental como en su ala oriental. En cambio, cuando llegamos a la 5ª trompeta, tenemos nada menos que 12 versículos, y la 6ª trompeta, 9 versículos. Así que nos damos cuenta de que el período correspondiente es más largo. Bueno, pasemos directamente a la presentación de estas trompetas. La serie de las 7 trompetas, efectivamente. Y avanzamos directamente. Bueno, la tecnología nos está fallando, así que voy a ir directamente a la palabra de Dios y leer en el capítulo 8 lo que nos dicen los versículos 2 al 5 y hasta el 6. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. ¿Qué pasó entonces? Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Sigue la descripción en el verso 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y en el verso 5, una escena muy extraña que nos desconcierta un poco en la comprensión de las trompetas. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y en el verso 6 encontramos la secuencia con el verso 2. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Recuerdan ustedes cómo rastreamos el momento en que habría de cumplirse lo anticipado en el verso número 5? Fuimos, por ejemplo, al capítulo 11, el versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Quiere decir que ya terminó la intercesión. Y dice, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. La intercesión de Cristo en el lugar santo llega hasta el fin de la 6ª trompeta. Es recién con la 7ª trompeta que Jesús pasa al lugar santísimo para hacer su obra de intercesión y juicio. Fuimos también al capítulo 15 y leímos allí acerca de los 7 ángeles que habrían de salir del templo. Dice el versículo 5, después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Es la misma escena que encontrábamos en el capítulo 11, versículo 19. Y en el verso 6, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y la descripción sigue. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y ahora sí, en el verso 8, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y entonces, el último versículo, en el que aparece el adverbio entonces, para decirnos exactamente en qué momento habría de producirse eso que anticipaba el capítulo 8, versículo 5. Leo en el verso 17, capítulo 16, verso 17, y el 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Versículo 18, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y sigue la descripción. Y la gran ciudad, es decir, Babilonia,
la triple alianza, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, ira sin misericordia. Y entonces en el versículo 20, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y aquí está el granizo en el verso 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Esto es 35 kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y ahora sí, recordando que hay una diferencia muy marcada entre las 4 primeras y las 3 últimas, vamos a entrar a considerar las 4 primeras. Pero quiero recordarles algo más. En el capítulo 8, el versículo 13, que no vamos a leer ahora, menciona los 3 ayes. ¿Y por qué 3 ayes? Precisamente por las 3 grandes persecuciones. Habrían de ser castigadas los poderes que habían realizado esa gran obra, esa terrible obra contra el pueblo de Dios. Vuelvo entonces al capítulo 8 y ahora sí, en el versículo 7 encontramos la descripción de la primera de estas trompetas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. ¿Qué querrá decir esto? Es una tremenda tormenta, evidentemente, a la que se hace referencia. Cayó, menciona, sobre la tierra. El escenario es en la tierra y especialmente el escenario es Europa. Quiere decir que lo que habría de ocurrir bajo esta trompeta habría de manifestarse no en el mar Mediterráneo, sino básicamente en el continente europeo. ¿Y a qué representa esta declaración? Representa a los visigodos que cayeron sobre el Imperio Romano, destruyendo la ciudad de Roma en el año 410. Tal vez voy a elegir por un momento el modelo narrativo para que se les graben mejor las explicaciones y resulte más fácil seguirla. Yo quiero llevarlos al año 220. ¿Qué pasó en el año 220? Comenzaron en el centro de Europa, entre las tribus germánicas, ciertos movimientos. ¿Qué clase de movimientos? Mayormente migratorios. Así, de las orillas del río Vístula, el río más importante de la Polonia actual, partieron los godos rumbo hacia el este, tratando de encontrar mejores tierras para sus cabalgaduras. Y llegaron de esa manera a las llanuras del sur de Rusia, instalándose unos al este del río Dniester y otros al oeste del río Dniester. De esta manera tenemos a los ostrogodos o los godos del este y los visigodos o los godos del oeste. Y por algún tiempo no hubo problema alguno, pero en circunstancias inesperadas aparecieron desde el oriente, desde las planicies y las estepas de China, los integrantes de una tribu muy feroz, encabezados por un jefe llamado Rúa o Rugila. Se les dio el nombre de hunos. Llegaron y arrollaron a los ostrogodos. Y cuando sus hermanos de la otra orilla del río Dniester, los visigodos, vieron lo que estaba pasando, escaparon. Cruzaron el río Danubio, que desemboca en el Mar Negro, que era el límite establecido entre los visigodos y Roma. Los visigodos se comprometieron a no cruzar ese río Danubio, como acabamos de decir. Inmediatamente las tropas del Imperio Romano del Oriente salieron a hacerles el frente. Me refiero aquí al emperador Valente y sus tropas. Pero en la batalla de Adrianópolis, en el año 378, fueron derrotados. Y ahora nada impidió a los visigodos seguir su avance. Alarico, su gran jefe,
decía que lo que lo movía a él era un poder superior a sí mismo. Él no sabía qué era lo que lo impulsaba a avanzar sobre Roma. Fue derrotando uno tras otro los ejércitos que le salieron a su paso. Llegó a Roma en el año 410, esa ciudad que por 800 años no había sido conquistada por ningún conquistador. Cayó bajo los visigodos comandados por Alarico. La destrucción que obró esta invasión fue realmente tremenda. Dentro de la ciudad se hacinaban los cadáveres. No había fuerza capaz de resistir a los visigodos en su avance. Los grandes de la ciudad de Roma, los nobles, la gente pudiente, tenía hermosas villas en las afueras. Todas fueron destruidas. Y Alarico, después de haber saqueado a la ciudad de Roma con sus tropas, avanzó hacia el sur con el plan de cruzar el Mediterráneo y atacar las colonias romanas muy ricas en el norte de África, pero murió. Fue enterrado en el lecho de un río en una forma muy especial como para que nadie pudiera saber dónde estaba el cuerpo del que había sido este gran general, y ahora fue reemplazado por Ataulfo. Salieron de Italia los visigodos, se trasladaron primeramente al sur de Francia y después formaron un reino muy poderoso en España. Quedamos allí con esta primera de las 7 trompetas. El escenario, como les dije, terrestre. Pero cuando vamos a la descripción de la segunda trompeta, nos damos cuenta de que el escenario cambia completamente. Dice la segunda trompeta, el segundo ángel, versículo 8, tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Algo así como un volcán cayó en el mar Mediterráneo. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Quiénes fueron los que aparecen descritos en esta forma en la segunda trompeta? En el año 405, antes de que los visigodos llegaran a Italia, hubo un intento por parte de los vándalos y otros pueblos germanos de entrar en Italia, pero fueron rechazados y entonces se radicaron en España. Cuando llegaron los visigodos, los vándalos fueron, por así decirlo, empujados hacia el sur y finalmente cruzaron al norte de África y constituyeron un imperio muy poderoso, un imperio marítimo. Su comandante fue Ganso Feroz, que en el idioma de ellos, Genserico. Fue un gran depredador. Dedicó todas sus energías durante más de 50 años a destruir todo el poderío marítimo de parte de Roma. Y lo consiguió. Varias veces Roma organizó flotas y fueron totalmente destruidas. Es tan interesante la historia que tengo que refrenarme de no entrar en los detalles porque necesitamos avanzar. Viene entonces la tercera trompeta. Leo en el versículo 10. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Hay referencia a estrellas como ángeles buenos y como ángeles malos. Cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, es decir, amargura. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El escenario ahora se traslada al centro de Europa. Son los hunos que avanzan encabezados por Atila, después de haber vencido a los ostrogodos, avanzan ahora hacia el centro de Europa. Es evidente que la descripción hace referencia a las nacientes de los grandes ríos de Europa, a lo que se llama en la ciencia el castillo de las aguas de Europa, con ríos como el Rin, el Ródano, el Danubio y demás que nacen muy cercanos los unos a los otros. El avance de Atila fue realmente feroz. Él decía que había recibido su espada del dios de la guerra y con esa espada iba a transformarse en el azote de Dios. Era pagano, pero qué extraño. Sentía que estaba haciendo una obra que Dios le había encomendado. ¿Cuántos eran sus soldados? Muchísimos, 700.000.
y rey que caía bajo las fuerzas de los hunos, se veía forzado a acompañar al ejército. Saqueaba todo lo que podía encontrar y dejaba una estela de humo y cenizas a su paso. Con decirles que llegó a acumular 700 toneladas de oro, que ocupaban a buena parte de su ejército en el traslado. Bueno, ¿qué hacer? Los romanos que se habían recuperado un poco de lo que había pasado con la invasión de Alarico y los visigodos, trataron de conseguir fuerzas y se aliaron con otros pueblos. Y un general llamado Aecio organizó las tropas romanas y el encuentro con Atila se produjo en lo que hoy es Bélgica, en los campos cataláunicos que hoy se llaman Chalons. Y Atila, a pesar de su poderío, a pesar de su enorme ejército, fue derrotado en esa batalla. 180.000 hunos murieron en esa ocasión. Y ahora, mientras Aecio, el general de las Fuerzas Unidas de romanos y visigodos y demás, celebraban la victoria, Atila concibió un plan muy sagaz. ¿Cuál fue ese plan? Avanzó sobre Italia. Sus tropas estaban cansadas, habían sido diezmadas en el campo de batalla, pero aprovechó que todo lo que podía hacerle frente en Italia estaba allí en Bélgica y avanzó en un movimiento muy, muy astuto, muy estratégico sobre Italia. Acampó en las orillas del río Po, allí en las laderas de los Alpes, y mientras sus tropas descansaban para el ataque, ocurrió algo muy extraordinario en ese año 451 y 452. Un atardecer, llegaron a la orilla sur del río Po una comitiva, gente que venía cantando, gente con ropas que Atila no había visto antes, y uno de ellos, montado en una mula, cruzó el río Po y llegó hasta el campamento de Atila. Atila le preguntó, ¿quién eres? Y él le dijo, me llamo León. Y Atila quedó muy impresionado, porque en la superstición propia de los hunos, Atila creía que descendía de una cierta ave sagrada, con poderes muy especiales, pero para ellos el león era superior a esa ave. Atila no atinó a hacer nada, sino solamente invitarlo a León a que entraran en la carpa. Allí estuvieron conversando hasta la madrugada. La historia no ha revelado esa conversación, pero en la madrugada, cuando partió León y cruzó el río Po hacia el sur y se juntó con todos los que estaban con él y se dirigieron hacia Roma, Atila dio una orden que sus soldados no esperaban. ¿Y cuál fue esa orden? Que prepararan las cabalgaduras, que prepararan las carrozas, porque iban a salir de Italia. Iban a avanzar hacia lo que en aquel entonces se llamaba Panonia y hoy se llama Hungría. Y allí, en Hungría, Atila, el hombre de las 1000 batallas, el hombre que jamás había tenido temor a nada, decidió casarse. Y la noche de bodas parece que la emoción fue tan grande que le dio un síncope y murió. Otros dicen que fue muerto por su esposa. No está claro eso en la historia. Bueno, entre tanto, Genserico, el de la segunda trompeta, estaba haciendo sus correrías por el mar Mediterráneo. Cada vez que su capitán, el capitán de las naves, de la flota, le preguntaba ¿contra quiénes vamos hoy? La respuesta de Genserico era la misma: vamos contra aquellos contra los cuales Dios está enojado, está enfurecido. Tenemos que destruirlos. Y en el año 455 se presentó la oportunidad. Volvió Aecio, lleno de gloria, a Roma. Alguien le advirtió al emperador Valentiniano III, ten mucho cuidado, este hombre viene con mucha gloria y tu reino podría estar peligrando, así que sabrás lo que harás. Y efectivamente Valentiniano, temeroso de Aecio, le dijo, quiero condecorarte, quiero demostrarte mi aprecio por la forma en que has defendido a Roma. Ven, te voy a ofrecer
honores especiales. Ven con tus ropas de gala, por supuesto sin armas. Y cuando entró en ese año 455 Aecio, creyendo que realmente su emperador lo iba a felicitar, lo que recibió en el abrazo fue una puñalada. Hubo dos de los soldados de Aecio que se sintieron muy, muy furiosos. Optila y Traustila se complotaron y mataron a Valentiniano III. Ahora quedó su viuda, Eudoxia, Roma en un caos tremendo, y lo único que se le ocurrió a Eudoxia fue pedir a Genserico, el jefe de los vándalos, que viniera a poner orden en Roma. Genserico no podía creer esa invitación, pero fue a Roma y lo que hizo con sus huestes fue no poner orden, sino saquear la ciudad de Roma durante 2 semanas, cargando en los barcos todo lo que era de valor para llevarlo a Cartago, en el norte de África, donde tenía su baluarte, tenía su capital. Cuando terminaron el saqueo, Genserico dio una orden: pongan fuego a la ciudad de Roma. Pero apareció León en escena. Conversó con él. ¿Qué fue lo que conversaron? No sabemos. Pero Genserico, que nunca daba una contraorden, ahora la dio. No incendien a la ciudad de Roma. Vámonos. Y usted me dice, ¿quién fue este León? Este personaje tan importante, de tanta influencia. Él fue el primer papa en la historia, el primero en la sucesión de los pontífices romanos que realmente merecieron ese título. León I el Grande, como se lo conoce, que vivió entre los años 440 y 461. Él fue el que convenció a Atila que no destruyera a Roma. Y él fue el que convenció a Genserico que se fuera sin poner fuego a la ciudad de Roma. Este notable pontífice recibió por primera vez el título de Pater Patrum. Y usted me dice, ¿qué quiere decir eso de Pater Patrum? Padre de todos los padres. Y con las primeras sílabas de Pater y Patrum surgió la palabra Papa, con la que ahora se reconoce a los pontífices romanos. Eso de que la línea de papas viene desde San Pedro en forma ininterrumpida no tiene fundamento alguno en la historia. Bien, tenemos ya 3 de las trompetas. Vamos a la cuarta, y la cuarta aparece registrada en el versículo, estamos en el capítulo 8, en el versículo 11, perdón, en el versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y usted me dice, pastor, ¿por qué tanto tercera parte? En el caso de Atila, la tercera parte de las aguas se puso amarga. En el caso de Alarico, la tercera parte de los árboles. Es una forma de decir que todavía la misericordia de Dios estaba ejerciéndose sobre los seres humanos. Todavía esos terribles flagelos podían producir en algunos el volverse a Dios, arrepentimiento y conversión. No la totalidad, solamente una parte iba a ser afectada por estas primeras 4 trompetas. Y usted me dice, ¿qué es esto de que se oscureció la tercera parte del sol? Es decir, dejó de brillar antes de tiempo. Es que Odoacro, el jefe de los érulos, que por ese tiempo era el comandante de todas las fuerzas romanas, fíjense ustedes, un germano como jefe de todas las fuerzas germanas, de todas las fuerzas romanas. Se dan una idea de cuánto había decaído Roma. Odoacro depuso al último emperador romano, Rómulo Augustulo, un joven de 16 años. De paso lo trató muy bien. Y cuando a Odoacro le ofrecieron la corona imperial, él dijo, no, voy a aceptar que me llamen rey de Italia, pero no
emperador. Y ustedes tal vez recuerdan que uno de los 3 pueblos que cayó, precisamente como resultado del surgimiento del poder político espiritual que habría de asentarse en el trono de Roma, fueron los érulos, que desaparecieron en el año 493. Con esto tenemos, en una forma muy sintética, muy resumida, sin justificar la explicación de cada uno de los símbolos, las 4 primeras trompetas, es decir, del año 410 al 476, cuando cayó Roma, en el momento de la deposición de Rómulo Augustulo. Jerónimo, un autor de aquel entonces, nos dice que estas tribus venían como si fueran las olas de un mar embravecido y destruían todo a su paso. Pero ahora llegamos al versículo 13, donde dice: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Y cuando llegamos al versículo 9, nos encontramos con una descripción capítulo 9, perdón, nos encontramos con una descripción bastante larga. Vamos a leer solamente unos pocos pasajes. El 5.º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿A quién se hace referencia con esto? A otro poder que surgió de las arenas del desierto de Arabia. Sería interesante contarles toda la historia de cómo llegaron a surgir los musulmanes con su gran poder. Pero déjenme decirles que la 5.ª trompeta es lo único que la palabra de Dios tiene para decirnos, y es mucho, acerca de la actuación de los árabes musulmanes. Cuando llegamos a la 6.ª trompeta, ya estamos con los turcos musulmanes. Todo esto es una historia sumamente apasionante. Yo tenía el plan de narrarla, pero me doy cuenta de que el tiempo no va a dar para eso. Ahora Juan ve, versículo 2, que del pozo del abismo sube humo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y ahora que me doy cuenta, no les mencioné qué significaba en la 4.ª trompeta ese oscurecimiento del sol. Dejaron de existir los emperadores. De la luna desaparecieron los cónsules. Y de las estrellas desapareció también el Senado romano. Toda autoridad romana desapareció. Por extensión, podríamos decir que la apostasía que está surgiendo por ese tiempo oscurece al sol, es decir, el ministerio de Cristo en el santuario celestial, la obra de la iglesia y la obra de los ángeles. Cualquiera de las 2 interpretaciones es correcta y se complementan. Vuelvo ahora a la 5.ª trompeta. Dice San Juan que lo primero que vio fue humo como de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Pero sigue mirando y dice, no, versículo 3, no es humo, son langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y ve, un poquito más adelante habla en el versículo 7, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. A medida que se iban acercando, Juan los iba distinguiendo como lo que realmente eran. Y menciona en el versículo 5 y en el versículo 10 un período. Fíjense lo que dice el verso 5. Y les fue dado, no que los matasen a los seres humanos, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. 5 meses. ¿Cuántos días son? 5 por 30, 150 días. Y en la profecía 150 años. No voy a darles la fundación de lo que les voy a decir ahora. Tómenlo por fe y después podrán investigarlo. Este periodo de 150 años comenzó el 27 de julio del año 1299 con la batalla de Bafeo, que fue la primera vez, ahora los turcos, que consiguieron ingresar en el territorio del Imperio Romano, en lo que hoy es Asia Menor. ¿Y hasta cuándo se extendieron? 5 meses hasta el año 1449.
¿Y qué pasó en el año 1449? Murió el emperador del Imperio Romano de Oriente llamado Juan VIII. Y ahora quedaron 3 hermanos disputándose el poder. Los turcos ya rodeaban completamente a la ciudad de Constantinopla. ¿Y qué hicieron estos 3 hermanos que no se ponían de acuerdo entre sí? Pidieron al sultán turco que decidiera quién de los 3 debía ser el que tomara la corona. Y él se decidió por Constantino Paleólogo, que fue el último, porque 4 años después, en 1453, cayó el Imperio Romano de Oriente. Los turcos tomaron la ciudad de Constantinopla. Así, al caer el Imperio Romano de Occidente, surgió la apostasía occidental. Y al caer Constantinopla, surgió también la apostasía oriental. Y no voy a dar más explicaciones, ustedes pueden pensar sobre la base de lo que llevamos dicho, a qué 2 apostasías nos estamos haciendo referencia. Bueno, llegamos entonces a la 6ª trompeta. ¿Y qué nos dice el versículo acerca de esto? Leo en el verso 12, el primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Y el versículo 13, el 6º ángel tocó la trompeta, y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados. A los 4 ángeles, ¿qué significan estos 4 ángeles? El poder controlador de Dios. ¿Se acuerdan que en el capítulo 7, en el versículo 2, el ángel con el sello del Dios vivo dijo a los 4 ángeles que sostenían los vientos en los 4 rincones de la tierra que no los soltaran? Pues aquí entonces cesa el control divino sobre las fuerzas del Éufrates, del río que formaba la parte occidental en realidad de la Mesopotamia, pero las tierras del Éufrates. ¿Y qué ocurre entonces? Bueno, muchas cosas se describen, pero en el verso 15 dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la 3ª parte de los hombres. ¿Qué periodo profético más raro? Aquí lo menciona como un día, versículo 15, una hora, un día, un mes y un año. ¿Cómo podemos traducirlos a un lenguaje inteligible? Un año, 360 días. En el lenguaje profético, 360 años. Un mes, 30 días o 30 años. Ya tenemos entonces 390. Y un día es un año, 391 años. ¿Y la hora? ¿Cómo hacemos para averiguar cuánto es una hora? Pues dividimos 360 por 24 y nos da 15 días. Un periodo extraño, 391 años y 15 días. Sumándolo al anterior, nos da 541 años y 15 días. Lamento que las gráficas que teníamos para ilustrarlo no están visibles, pero allí aparecían claramente, arrancando de aquel 27 de julio del año 1299 y terminando exactamente el 11 de agosto del año 1840. Lo que ocurrió allí fue totalmente inesperado. Ahora alcanzamos a ver las gráficas. Agradezco realmente el esfuerzo de los técnicos para colocarlas. Allí está ese amplísimo periodo de ¿cuántos? 541 años y 15 días. Ese periodo se cumplió exactamente el 11 de agosto de 1840, cuando el poder del sultán turco, en forma totalmente inesperada, cedió, cayó Constantinopla, por así decirlo, o ahora Estambul, como se la llamaba, y el sultán perdió su poder, quedando bajo la protección de las naciones europeas. Bueno, en esas circunstancias, después del 11 de agosto de 1840,
que es cuando termina la intercesión de Jesús, por así decirlo, en el santuario celestial, en el lugar santo, lo que ocurrió 4 años después, se abre el paréntesis del capítulo 10. Un capítulo realmente extraordinario. Y en este paréntesis del capítulo 10 se encuentra la partida de nacimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué podemos alcanzar a decir de este capítulo? Comienza el versículo 10 diciendo: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Es la misma descripción de Jesús que San Juan da en el capítulo 1. Tiene un librito abierto en su mano, su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, indicando un mensaje global y un mensaje definitivo. Y ese mensaje concentrado en la porción sellada de un libro. ¿Qué porción es esa? Daniel 8:14. Clamó a gran voz, etc. Y entonces nos dice el versículo 5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Es el juramento más solemne que encontramos en toda la Escritura. ¿Y cuál es ese juramento? El tiempo no será más. ¿Qué tiempo llegó a su terminación? Precisamente ese 22 de octubre de 1844, el tiempo profético. Desde 1844 no tenemos más tiempo profético. Si se habla de media hora, si se habla de una hora, si se habla de un día, todo eso es simplemente de carácter metafórico, no tiene ninguna significación. En ese año 1844 terminó el período profético más largo de todos los períodos proféticos, los 2300 años. Y comenzó allí el ministerio de Cristo en el santuario celestial. La tremenda alegría que produjo en los que comprendieron las profecías en ese tiempo, que es comparada con el gusto de la miel en la boca, se transformó en un gran chasco, porque habían interpretado que eso de que el tiempo no sería más significaba el regreso de Jesús a la tierra. Ahora se dieron cuenta de que Cristo no había regresado, y desorientados como estaban, recibieron la orden que aparece al final del capítulo 10. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Y profetizar qué cosa? Lo dice el capítulo 11. Entonces, versículo 1, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. El comienzo del juicio investigador. Lo que sigue aquí va describiendo las circunstancias. Y cuando llegamos en el capítulo 11 al versículo 15, aparece allí: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y sigue la mención de la alegría, la enorme alegría y gozo en los cielos, como en la tierra no habría paz en esas circunstancias, sino que las naciones estarían airadas, y en esas circunstancias se levantaría el Señor para destruir a los que destruyen la tierra. ¿Qué cosa? No sabíamos por mucho tiempo qué significa esto de destruir la tierra. Si la tierra es indestructible, pero comprendemos ahora que se refiere a esta contaminación ambiental, a esta destrucción del ambiente, a la que el Señor le va a poner fin. Y en esas circunstancias termina el juicio investigador y aparecen estas palabras: el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía, y la escena del relámpago, voces y truenos. Queridos amigos, mañana repasaremos un poquito esto y seguiremos con el tema que fue anunciado: la biografía de Satanás escrita por Jesús. Oremos. Nuestro Padre que moras en los cielos, hemos repasado una porción de tu palabra tan llena de contenido.
pero apenas la hemos tocado con la punta de los dedos. Gracias por lo que hemos podido captar y aprender. Y ahora, Padre, bendícenos a mis queridos oyentes, a sus familias y también a nosotros que estamos tratando de hacer conocer estos fascinantes misterios en tu libro, en el Apocalipsis, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, qué maravilloso es nuestro Señor. Más de una vez me he preguntado cómo es que conoce el futuro y lo conoce a la perfección. Él nunca nos reveló cómo ocurre eso. Le hemos dado un nombre a eso, omnisciencia, que es el conocimiento en su plenitud. Le hemos dado el nombre de presciencia, pero no sabemos cómo ocurre. Sabemos que el Señor conoce el pasado, el presente y el futuro como si fueran el día de hoy. Y gracias a eso es que Él nos puede revelar todo aquello que es para nuestro bien, para nuestra orientación, en medio de estos tiempos que se van complicando cada vez más. El pueblo de Dios está llamado a pregonar estas verdades, a explicar estas profecías, a llevar paz a los corazones, es decir, felicidad. Pienso en ese texto tan hermoso en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O aquel texto de Isaías 48. Ojalá miraras tú mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Ese es el mensaje que el Señor nos ha dado para vivir y para predicar. Y si algo anhelo, y por lo cual estoy orando diariamente, es que Dios se acerque en forma especial a todos ustedes, a sus hogares, brindándoles la bendición que más necesitan, ya sea en salud, ya sea en relación con la familia, ya sea en relación con el trabajo, con las finanzas, con los que fuera, porque Dios nos ama por sobre todas las cosas.